Aunque durante mucho tiempo la paradoja de Epicuro se creyó que era irrefutable, de que si Dios es malévolo o este no existe, esta es muy fácil de refutar, de que si Dios desea realmente de que el mal exista o no. Con respecto a eso, el pecado es considerado para muchos teólogos y es llamado el agujero negro de la teología, debido a que esto encierra en un misterio para tanto, y es un desafío tanto para la existencia de Dios primero que todo, y para su omnipotencia junto con sus otros atributos incomunicables. Uno de los intentos de distanciar a Dios del pecado sería someterlo a estándares humanos. Dios sería culpable de mala conducta si haya dispuesto que el mal exista en el mundo. Pero yo me pregunto que si es que existe un principio moral que Dios ha declarado acerca de sí mismo y que se ha impuesto él mismo, que tal acto sería pecaminoso. Rescatar a Dios de esta condenación es blasfema y siniestra hasta la médula. Los defensores de Dios siempre han querido intentar distanciar a Dios del pecado. Entonces tenemos explicaciones desde causas secundarias, desde un compatibilitismo, y siempre se ha querido distanciar a Dios del pecado. Entonces se somete a Dios a un juicio divino. Es lo que el salmista podría decir: en este juicio ustedes de cierto pensaban que yo sería como tú, en donde hacen a Dios muy humano. Tenemos que entender de que para Dios el pecado no es irracional. Entonces, por tanto, en la mente divina puede ser comprendido, puede ser totalmente racional y entendido de que el pecado exista. Incluso Dios va a disponer que el mal exista, valga la redundancia, para que ésta pueda ser superado. Y como el mal no es irracional en la mente divina, no es un misterio. Entonces, el peligro de convertir esta paradoja, esta contradicción, en un misterio. Una de las cosas con respecto a este tema que resolvieron los reformadores de la época, prefirieron emplear el término ex lex. Dios está por encima de su propia ley. No hay ninguna ley que le prohíba a Dios hacer algo, debido a que esto generaría que Dios tendría concupiscencia, deseos prohibidos. Entonces, como Dios no está sometido a ninguna ley, debido a que los 10 mandamientos no rigen el proceder divino. Recordemos que la venganza para el hombre es pecado, mas para Dios no. Mía la venganza, mía la retribución, yo daré el pago. Los 10 mandamientos, los preceptos divinos, no rigen. Si bien estos emanan del carácter de Dios, estos no rigen el proceder divino. Recordemos que Dios es ley en sí mismo. Dios es su propia ley. Entonces, todo lo que Dios haga, por definición, es justo. Porque Él lo ha hecho, Él lo ha declarado y Él lo ha decretado, que tales actos, estos sean justos. Debido a que Él es el estándar supremo, por definición, de lo que es justicia. Entonces no podemos someter a Dios a ninguna ley humana, ni siquiera los preceptos divinos dados al hombre. Estos rigen el proceder divino. ¿Podrá la arcilla objetar al alfarero: ¿por qué me hiciste así? ¿O quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? ¿Y qué si Dios prepara? Cuanto Dios tiene la última palabra, no hay objeción que valga. Los reformadores emplearon el término ex lex, que Dios está por encima de su propia ley. Entonces, no hay ninguna ley que le prohíba a Dios hacer algo. Dios
no sería pecaminoso de que Él decretase el mal que exista, que sea dispuesto en su creación, debido a que esto no pudo haber sido sorprendido en sus planes ni en su mente, y esto no puede ser un acto pecaminoso. Acusar a Dios de que si Dios haya dispuesto que esto sucediese así, fuese pecaminoso, eso es lo más ruin y blasfemo que pueda existir. Así que ojo con estos defensores que quieren distanciar a Dios del pecado, que esto pueden incurrir en acusar a Dios de que Dios sí sea malévolo. Distanciar a Dios del mal ha causado una forma de dualismo en el cristianismo, dos deidades en potencia, Dios y el pecado, una lucha antagónica en el universo, un Dios frustrado, un Dios luchado, un Dios de brazos cruzados y frustrado y luchado en su plan, en donde el mal es sorprendido en su creación y Dios tiene que echar mano a un plan B y el propósito de redención que ha relegado a un plan en donde Dios se sorprende que el mal exista y que este plan de redención viene a mejorar lo que se ha venido a estropeado originalmente. Esto es un desastre teológicamente, en donde aquí solamente hay cabida para la permisión e incluso solamente para la previsión, en donde Dios está de brazos cruzados, previendo el futuro, sin orquestando nada y mirando a la distancia lo que alguna vez fue bueno en su creación. Mi consejo es no caer en estos argumentos de querer defender a Dios, sino que dejemos que Dios sea Dios. Dejemos que lo que dice la Escritura se diga fuerte y claro, que se diga en voz alta, de que si Dios es realmente soberano, dejémoslo en términos humanos, que Él se mantenga en este trono de todo soberano. Dejemos que esto sea difícil de digerir o no del todo comprensible. No incurramos en paradojas ni en contradicciones, ni tampoco en compatibilitismos, sino seamos humildes y en una actitud piadosa, ni tampoco convirtamos la paradoja y la contradicción en un misterio, debido a que todo esto ha sido revelado, sino que en una actitud piadosa atengámonos a lo que dice la Escritura, de que Dios es del todo soberano y que el pecado existe debido a un propósito de redención para que éste sea superado, y esto estaba dentro de los planes divinos de que el mal debía en el decreto de la creación tomar lugar para que se lleve a cabo y llegue a la consumación de su propósito de la elección y reprobación y de la predestinación de todas las cosas. Dios le bendiga.